Vamos terminar de ver lo que es capa de acceso a datos, direcciones físicas MAC, porque si no, recuerdan que la semana pasada eh, empezamos en el modelo TCP/IP el encapsulamiento desde arriba hacia abajo, como si viniera desde un origen a un destino, y vimos lo que era la capa de transporte y la capa de Internet, que es la capa eh, donde están las direcciones IP. Después vimos direccionamiento IP, vimos direcciones IP, eh, y bueno, entonces, siguiendo con el encapsulamiento hacia abajo, tenemos que ver lo que es la capa de acceso a datos. Nos tiene que quedar claro lo que son las direcciones físicas MAC. Y siguiendo para abajo, vamos a repasar para los que vienen del primer curso medios de transmisión guiados, que es par trenzado y fibra óptica. Y después de eso vamos a trabajar un poco con Wireshark para que se vayan acostumbrando al Wireshark. Y después del break vamos a hacer subredes. Vamos a aprender, o voy a tratar de enseñarles, que ustedes entiendan el concepto de subnetting eh, y que puedan, dado un diseño, una topología, crear subredes. Esa es la idea. Em, bueno, esta diapositiva que grafica el modelo OSI en su encapsulamiento en un origen y llevando los bits desde ese origen hasta el destino, desencapsulando después cada uno de los PDU en cada una de las capas, eh, nos lleva a decir que lo que vamos a ver nosotros, direcciones MAC, están en la capa de enlace de datos en el modelo OSI y en la capa de acceso a red en lo que es el modelo TCP/IP. Siempre sabemos o siempre hemos visto que en el encapsulamiento la capa de arriba provee datos a la capa de abajo y la capa que recibe esos datos les agrega un header y esos headers tienen campos. ¿Tá? En el caso de la capa 2, que es la capa de enlace de datos, recibe los datos desde la capa de red, agrega un header y también agrega al final del PDU un CRC o un control de redundancia cíclica que sirve para controlar y chequear que los bits hayan llegado correctamente. Luego de eso, la capa de enlace de datos, a ese PDU que se le llama trama, lo pasa a la capa física y la capa física, el medio de transmisión que tengamos, que puede ser un medio guiado o no guiado, lo pasa o lo va transportando según las redes por las que tenga que pasar. ¿Tá? Eh, lo importante de acá es que capa 2 maneja direcciones MAC, la capa de enlace de datos en el modelo OSI, la capa de acceso a red en lo que es el modelo TCP/IP. En el header hay campos, ¿tá? Que se le agregan y uno de esos header es la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. O sea, uno de los campos es la dirección MAC origen y dirección MAC destino. ¿Qué se forma? ¿Qué PDU? ¿Cómo se le llama? ¿Qué nombre se le da al PDU que tiene la capa de enlace? Se le llama tramas. ¿Tá? Recuerden eso. Así como en la capa de transporte decía segmento, en la capa de red decíamos paquetes o datagrama, en la capa 2 decimos trama. Y como manejan direcciones MAC, el dispositivo de interconexión de red que se utiliza para leer las direcciones MAC e interpretar las direcciones MAC es el switch. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, en una capa de capa de acceso a red, existen estándares.
estos estándares que vamos a ver nosotros es Ethernet y el IEEE 802.3. En realidad el que más se utiliza es el Ethernet. eh, y obviamente vamos a ver las direcciones MAC, que dijimos que era lo que nos faltaba para seguir hacia abajo en lo que es el encapsulamiento de información en lo que es el modelo TCP/IP. Ethernet es una tecnología para redes de área local. En el modelo OSI trabaja en esas dos capas, porque en la capa de enlace de datos maneja lo que es una subcapa que es control de acceso al medio, la divide en dos a la capa de enlace de datos, como verán ahí, y la control de enlace lógico, que también sirve para comunicarse, que es la subcapa que se comunica con la capa de red. Ethernet maneja la subcapa MAC y la física, ¿tá? Eh, y algo de la 802.2, que es la otra parte del control de enlace lógico. Es una tecnología de LAN, se utiliza muchísimo las LAN. Ustedes lo van a encontrar, se utiliza en el Wireshark en cualquier empresa, en cualquier red en la que ustedes estén y capturan algunos datos, van a ver que la trama es Ethernet, ¿no? Que ya lo vamos a ver enseguida. Y bueno, utilizas medios guiados o físicos como la fibra óptica y el UTP. Surgió en el 73, es una tecnología, como dijimos, que es la más que se usa, fusiona en la capa de enlace y en la capa física del modelo OSI. En cuanto a la capa física, tiene que ver con la placa de red que nosotros tenemos instalado en nuestro dispositivo final. Entonces maneja ahí, están los drivers de Ethernet. Velocidades de 3 a 10 megabits, ya estamos en los 1000 megabits por segundo, es decir, 1 gigabit por segundo. ¿Tá? Utiliza ese SMACD, que es para controlar el medio, ver si hay alguien transmitiendo y si no hay nadie transmitiendo, transmitir. Y en el caso de que transmitan dos al mismo tiempo, detecta, CD significa Collision Detection, detecta las colisiones y vuelve a hacer todo un protocolo, tiene un algoritmo por detrás donde se vuelve a retransmitir. Utiliza codificación Manchester y ahora creo que ya utiliza Manchester diferencial. Esta codificación es cómo van a ir los bits por el medio de transmisión, si es con voltaje, el voltaje que llevan, si el 1 va a ser un voltaje positivo o un voltaje negativo. Siempre por detrás de toda transmisión hay una codificación de los bits. ¿Tá? No siempre es Manchester. Manchester es la más robusta, la más picapiedra, por decirlo de algún lado, la más vieja. Hay otras que son mucho más seguras, pero bueno, consumen mayor ancho de banda. Pero bueno, es para que más o menos vayan viendo los conceptos y para qué sirve. Y es una tecnología de máximo esfuerzo porque no no se preocupa por reenviar ni digamos, para mandar las tramas. Muchas veces se pierden por las colisiones, otras se pierden por ruidos. Entonces, significa mucho esfuerzo para Ethernet mandar todo lo que es trama de un dispositivo a otro. Y bueno, Ethernet, de acuerdo a la velocidad, es cómo se denomina, ¿no? O sea, fíjense que esta tecnología de área local puede transmitir información a una velocidad de 10 megabits por segundo, que fue lo básico, lo más lento que envió Ethernet, pero bueno, después empezó a aumentar la velocidad, empezó a aumentar el ancho de banda y empezó a manejar 100 megabits por segundo,
con una tecnología que le llamamos Fast Ethernet. Después llegó el Gigabit Ethernet con 1000 megabits por segundo. Después llegó el 10 Gigabit Ethernet con 10.000 megabits por segundo. ¿Tá? Y así va aumentando las velocidades. ¿Qué pasa? Detrás de esta tecnología hay todo un cambio. Hay que ver cómo transmitir un bit a 10 gigabits no es lo mismo que transmitirlo a 10 megabits por segundo entre un dispositivo origen y un dispositivo final, ¿no? En cuanto a lo que es Fast Ethernet, que es 100 megabits por segundo, los medios de transmisión que soportan, tenemos par trenzado y fibra óptica, obviamente. Empezó a aparecer la fibra óptica ahí, aunque usar fibra óptica en 100 megabits por segundo o en Fast Ethernet es mucho costo. Después en 1000 megabits o 1 gigabit, también par trenzado y fibra óptica. Hoy en día se utiliza todo, par trenzado y fibra óptica, cualquiera de los dos. 10 gigabit de Ethernet puede correr sobre fibra óptica, pero también sobre par trenzado. Y están saliendo 40 gigabits también Ethernet con otra tecnología que está estudiada, definida para par trenzado y fibra óptica, ¿no? Yo quiero que se ubiquen en en dónde estamos. O sea, esta tecnología maneja las tramas y las tramas después pasan a lo que es la capa física del modelo OSI y el modelo OSI tiene que mandar bit por bit lo que le mandó la capa de enlace de datos. Perdón, los medios de transmisión tienen que mandar bit por bit lo que le mandó la capa de enlace de datos. Así que quiero que se ubiquen en dónde estamos parados, ¿no? Bueno, este cuadrito nos da. Recuerden que recién vimos que la tecnología o los estándares eran Ethernet y la IEEE 802.3. Bueno, así como Ethernet sacó Fast Ethernet, ¿tá? La IEEE sacó la 802.3U y también maneja una velocidad de 100 megabits por segundo. Si hablamos de Gigabit Ethernet, la IEEE maneja la 802.3Z o la 802.3AB, que maneja 1000 megabits por segundo. Y bueno, y así, a medida que Ethernet va avanzando, también va avanzando la otra tecnología que es la IEEE, con su respectivo 802.3 y la letra que siga, ¿tá? Fíjense que ya estamos en 100 gigabit Ethernet, que es una velocidad muy, pero muy grande para transmisión de datos, sin, digamos, no ningún problema, pero bueno, teniendo la electrónica que soporte estas tecnologías, las podemos usar sin ningún problema. Porque acá estamos hablando de cómo se transmite en el medio de transmisión. Pero ¿quién transmite en el medio de transmisión? Y hay una electrónica por detrás, hay un dispositivo, hay un switch por detrás. Entonces ese switch tiene que manejar estas tecnologías a estas velocidades, porque si no, nunca vamos a poder usar estas velocidades. Por ejemplo, si tengo un switch origen que se conecta con otro switch destino, hay un enlace ahí, y bueno, si el switch de la izquierda maneja 10-100 megabits por segundo, es decir, Ethernet y Fast Ethernet, y el de la derecha maneja Ethernet, Fast Ethernet o Gigabit Ethernet y 10 Gigabit Ethernet, no van a servir porque como hay una charla entre los dos y se conectan a la mayor velocidad del que menor tiene, entonces van a transmitir a 100 megabits por segundo. Así que bueno, cuando hay electrónica de por medio hay que ver de comprar siempre lo mismo y de ir actualizando siempre lo mismo para que no se pierda performance. Bueno, en lo que es Ethernet, tiene 4 elementos básicos que hay que tener en cuenta. El medio físico, es decir, el cable, y la electrónica, como les decía yo, los conectores, ¿tá? Son los que van a estar, van a ser utilizados para transportar la señal entre dos computadoras, ¿tá? O dos switches. Entonces hay que tener muy en cuenta el medio físico y lo que es el hardware.
Los componentes de señalización, dispositivos electrónicos estandarizados, que son los transceivers, por ejemplo, que envían y reciben señales sobre un canal Ethernet. Entre ellos podemos tener lo que es la placa de red. Los protocolos o los conjuntos de reglas para acceder al medio, ¿tá? Son los protocolos que utiliza la tarjeta de red, controlan el acceso al medio, y bueno, pueden compartir un canal del tipo Ethernet. Existen dos modos de compartir esa transmisión en half duplex y full duplex, ¿no? Half se transmite en un solo sentido y full duplex se transmite en dos sentidos al mismo tiempo. Y la trama, que ya la vamos a ver qué campos tiene, esa trama tiene la parte de datos y tiene un header, ¿tá? Vamos a ver cómo está organizada y obviamente que transmitir la trama en Fast Ethernet, como les dije recién, no es lo mismo que transmitirla en Gigabit Ethernet, ¿no? Obviamente que si yo quiero transmitir a 1000 megabits por segundo a 1 giga, tengo que tener la electrónica y el medio físico que me acompañe para transmitir a esa velocidad, ¿no? Bueno, y llegamos también a lo que es la IEEE, que asignó lo que se llama identificadores a los diferentes medios, ¿tá? Este identificador consta de 3 partes y lo van a encontrar ustedes mucho, por eso yo lo muestro acá, ¿tá? Ustedes van a encontrar esta denominación muchas veces en cualquier libro o en cualquier sitio de Google que ustedes encuentren cuando están buscando información sobre el medio de transmisión, lo van a encontrar. Y siempre está dividida en 3 partes, el identificador. Una es la rapidez o velocidad de transmisión, que son los megabits por segundo, 10, 100, 1000, ¿tá? Otro es el tipo de señalización que utiliza, significa en este caso que es banda base, que a través del medio se presta un servicio, en este caso transporta señales Ethernet, y el medio físico que ustedes estén utilizando, el guiado, o sea, o par trenzado o fibra óptica, ¿tá? Entonces acá pueden encontrar una variación de una T con una F, por ejemplo, o FX, que significa fibra óptica, pero bueno, es para que ustedes, cuando vean en la próxima diapositiva, sepan a qué nos referimos. Y bueno, Ethernet sobre UTP, sobre un cable de par trenzado 10BT, se implementaba en HAF, operaba en modo HAL duplex, esto ya es historia, ¿tá? Tenía colisiones, por eso utilizaba el CSMACD, era facilidad para conectar y desconectar un dispositivo, pero bueno, trabajaba sobre hub. Hub es un tipo de dispositivo de conmutación que ya no se usa más y por eso no lo explico mucho, ¿no? Pero sí, pasamos a lo que es la Ethernet conmutada, que trabaja con lo que es un switch. En este caso, fíjense, un switch 10-100 base T, o sea, ¿qué significa? Que es un switch que los puertos del switch van a trabajar a 10 megabits o a 100 megabits en banda base sobre par trenzado. Es decir, que yo le conecto un par trenzado a este switch con este dispositivo, un patch cord, y si la placa de red de este dispositivo aguanta 10-100 también en base T, se conectan a 100 megabits por segundo, que es muchísima información, ¿tá? Que se transmite. Para una máquina está muy, pero muy bien. Si no, tengan en cuenta también las velocidades producen cuello de botella. Entonces también hay que saber manejar las velocidades en una determinada topología porque, por ejemplo, no podemos poner todo 100 megabits a todas estas máquinas, ¿tá? Y 100 megabits o 10 megabits de acá allá, porque 100 a 10 se va a armar un cuello de botella. Y si ponemos todos 100 y acá ponemos 100, también se arma un cuello de botella.
Entonces, como 100 megabits es mucha velocidad, podemos utilizar 10 megabits como acá, y acá utilizar 100, ¿tá? Y acá utilizar 1 giga. Todo depende de dónde estemos trabajando y la tecnología que tengamos instalada, ¿no? El router que tengamos, el switch que tengamos, los medios de transmisión que tengamos, ¿tá? Este es un hub. Bueno, en esta topología se cambia lo que es un hub por un switch, se lleva lo que es Ethernet conmutada, no hay dominio de colisión, o sea, el dominio de colisión es de cada puerto, se reduce muchísimo lo que es la colisión. La colisión antes de que aparecieran los switches era muy difícil de controlar cuando estaban los hubs, porque los hubs lo que hacen, los dispositivos estos lo que hacían era una trama que llegaba por acá y si tenía 10 puertos más, la sacaba por 10 puertos de esa trama. En cambio, los switch ahora lo que hace es conmutar una trama que llega, se fijan hacia dónde va la trama, cuál es la MAC destino, y la cierran al circuito y transmiten la trama y hacen un circuito virtual entre el origen y el destino. Entonces ya no hay más dominios de colisión. No se utiliza el CMA-CD porque no hay más dominio de colisión y se transmite en full duplex, es decir, al mismo tiempo, ida y vuelta. Es muy utilizada actualmente, ¿no? Bueno, antes de seguir, quiero que vean esta tabla de conversión, antes de adentrarnos en lo que es una dirección MAC. Entonces, es bueno que ustedes recuerden o repasen esta tabla de conversión de decimal a binario y de binario a hexadecimal, donde, fíjense, tenemos un sistema decimal del 0 al 15, ¿por qué? Y porque necesitamos representar en decimal los 16 valores o 16 símbolos que tiene el hexadecimal. El hexadecimal tiene del 0 al 9 y después tiene A, B, C, D, E, F. 16 símbolos tiene el hexadecimal. ¿Tá? Si lo llevamos a binario, yo necesito para cubrir 16 símbolos 4 bits, porque 2 a la 4 es 16. Entonces hay 16 combinaciones que representan a un número hexadecimal. ¿Tá? Entonces, la letra C en hexadecimal corresponde al 1100 en binario y en decimal corresponde al 2. ¿Tá? Entonces, ténganla en cuenta y si quieren la vuelven a repasar después, cuando suba la diapositiva mañana o pasado, a esta conversión, porque es bueno saberlo para manejar direcciones MAC o manejar un sistema hexadecimal. Y llegamos a lo que es Ethernet. Llegamos a lo que es la dirección física, la dirección MAC. Es una dirección que tiene 6 bytes, maneja 48 bits. Y los 3 primeros bytes identifican al fabricante. La idea es que estas direcciones MAC haya una por cada placa de red en el mundo. Es decir, si la placa de red se tira, esa dirección MAC no se utiliza más. Obviamente, si uno se pone a pensar es porque son infinitas. Y lo que se hace es darle a un fabricante un valor, el 013A1D, por ejemplo, y que después el fabricante comience a fabricar, a grabar las direcciones MAC en su placa de red de acuerdo a algo secuencial que viene en estos 3 bytes. Recuerden que, volviendo, por ejemplo, el 54, si yo vuelvo acá, el 54 en decimal, en hexadecimal, es el 5 y el 4, es el 5 y 4 en decimal, pero en binario es el 01010100. A lo que voy es que dos números hexadecimal forman un byte.
¿Está? El 54 es un byte, el 6 y la letra B es un byte, y el 32 es un byte. Entonces tenemos 3 bytes. Al tener 3 bytes, tenemos 3 por 8, 24 bits. Y 2 elevado a la 24 es un número muy grande. Y esas son todas las posibilidades de fabricación para grabar una placa de red para un determinado fabricante. E imagínense que después el fabricante, si se queda sin número acá, pide otra, por ejemplo la 013A 1E, y tiene otras 2 a las 24 opciones para seguir fabricando. Entonces hay organismos que controlan y organizan todo este tipo de cosas. ¿Me siguen o no? ¿Están ahí? ¿O ya se fueron? Sí, sí, está todo perfecto, profe. ¿Se entiende? Bueno, entonces es bueno comprender lo que es una dirección MAC. Esta es, se la presento, toda placa de red tiene. Yo, por ejemplo, tengo una máquina acá, una notebook. En la notebook tengo una placa de red RJ45 que tiene una dirección MAC. Después tengo una placa de Wi-Fi que tiene otra dirección MAC distinta. Y tengo una placa de Bluetooth que tiene otra dirección MAC distinta. ¿Está? Nuestro celular tiene una dirección MAC porque si no, no podría conectarse a Internet. ¿Por qué? Porque el modelo TCP/IP lo pide. ¿Está? Necesita una MAC origen para transmitir las tramas. Entonces, todo dispositivo que se conecte a una red tiene una dirección MAC. Y tiene este formato. ¿Está? 6 bytes en hexadecimal dividido por 2 puntos. Y si vemos cómo se transmite una dirección MAC, le decimos, se transmite al revés. Sí, se transmite del bit menos significante al más significativo. En un byte, el bit que está a la derecha es el menos significativo. Y el bit que está a la izquierda es el más significativo. Entonces, Ethernet, esta dirección MAC, la transmite poniendo primero el 0010, el 0111. ¿Está? Verán ahí cómo está. Esta es una forma de transmitir la información de Ethernet, ¿está? De nuestra placa de red. ¿Estamos? Así la transmite. Para que sepan nomás. Por si algún día ven los bits y la encuentran dada vuelta. Bueno, y llegamos y dijimos, hay un encapsulamiento, hay una dirección MAC, hay un header Ethernet que forma una trama junto con los datos que vienen de arriba, ¿está? Y obviamente hay campos en esa trama, ¿está? Hay dos tipos de trama, la trama Ethernet versión 2 y la trama IEEE 802.3. Primero vemos la Ethernet, fíjense que tiene un preámbulo, tiene una MAC destino como campo, tiene una MAC origen, el tipo, la parte de datos y el chequeo de errores, de que haya llegado bien. Esta parte de datos, si yo vuelvo a la diapositiva anterior, es esto, IP, TCP, todo esto que le pasó de datos en la capa de red, se lo pasó para acá abajo. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos acá adentro. ¿Está? Después, ¿qué es lo que hace Ethernet? Y bueno, hay un preámbulo para sincronizar cuando viene una trama, MAC destino, MAC origen, fíjense, 6 bytes, 6 bytes, el tipo y el chequeo de errores. ¿Está? El tipo tiene 2 bytes, especifica el protocolo de la capa superior en el caso de Ethernet. Es decir, ¿cuál es el protocolo de capa superior? Por lo general y casi siempre IP. ¿Está? Secuencia de chequeo del frame, que es el de 4 bytes, que toma todo, hace un algoritmo y calcula y guarda esos bits en ese campo. ¿Está? Son muy pocos los campos de la trama de Ethernet. Vuelvo a repetir.
Preámbulo. MAC destino. MAC origen. Tipo. Es el header que está acá. ¿Está? Es ese que está ahí. ¿Estamos? Y el chequeo es ese que está ahí. ¿Está? Para que entiendan. Bueno, siempre se revisan los primeros 6 bytes, obviamente porque es MAC destino. ¿Estamos? Todos los dispositivos que están escuchando en el canal revisan si la trama viene para ellos. ¿Está? Si es su dirección MAC, es decir, si corresponde a la MAC que tiene la placa de red que está conectada, o es un broadcast, que ya vamos a ver, ya sabemos más o menos lo que es un broadcast, levantan el paquete y lo entregarán al software de red instalado. Es decir, ahí lo que se llama el desencapsulamiento acá arriba, ¿está? En el destino. Si no, lo descartan la trama. ¿Estamos? La trama IEEE 802.3, que es otra tecnología, ¿está? Hay que decir que la IEEE 802.3 y la Ethernet van de la mano, ¿no? Así que no se compite en el mercado, no, nada, o sea, es simplemente que hay que saberla, por las dudas, algún día me toque analizar un poco. Hay un preámbulo de 7 bytes, hay un SFD, un delimitador de inicio de frame, está la MAC destino, MAC origen, la longitud, acá en el Ethernet me decía el protocolo de capa superior, acá me dice la longitud de la trama. ¿Está? El chequeo, que también está. ¿Está? Entonces, bueno, longitud, cantidad de bytes en el campo de datos, perdón, yo le dije en la trama. ¿Estamos? Los datos siempre entre 46 y 1500. Estoy admitiendo gente. Y la secuencia de chequeo del frame, que es 4 bytes, ¿no? Vuelvo a repetir, la secuencia de chequeo lo que hace es tomar todos los bits, desde la MAC destino hasta la parte de datos, para hacer un algoritmo y el resultado que tira ese algoritmo, grabarlo en el chequeo y después cuando la trama llega a destino, el destino hace lo mismo y se fija si coinciden con lo que están acá. Si coinciden, sube la trama y si no, la descarta. No avisa a nadie que descarta, ¿no? Entonces un nodo sabe si la trama es Ethernet versión 2 o IEEE 802 por este campo. ¿Está? Cuando revisa los 2 bytes siguientes a la dirección origen. ¿Está? Si el valor que tiene es decimal 1500, ¿está? Entonces una trama versión 2. ¿Estamos? ¿Por qué 1500? Y porque Ethernet no maneja la longitud de datos. En cambio, la IEEE 802.3 maneja lo que es la longitud de datos y va a tener un valor entre 46 y 1500. Por eso dice acá, si su valor es más que el hexadecimal, 1500, entonces es una trama Ethernet versión 2. Si es menor, se asume que ese campo representa la longitud de datos. ¿Ah? Muy bien. Pero bueno, eso es problema de los drivers de cada una de las placas de red. ¿Estamos? Nosotros lo vemos, porque enseguida lo vamos a ver en Wireshark, vamos a tratar de encontrarle alguno de estos campos. Pero bueno, después si es Ethernet o es IEEE 802.3, es problema del driver. Van a ver que siempre es Ethernet. Bueno, las direcciones MAC pueden ser únicas, como las que venimos viendo, 6 bytes, y es una dirección que identifica una sola estación o una placa de red. ¿Está? Se reconoce este tipo de direcciones porque el primer byte de la dirección MAC es un número par, F2 es un número par, ¿está? Así que es una opción. Después tenemos multicast, permite que un solo frame o trama sea recibido por varias estaciones a la vez. ¿Estamos?
En estas direcciones se representa con un número impar en el primer octeto. Entonces, si un switch o un dispositivo quiere mandar información a varios dispositivos, lo hace con una dirección de destino multicast. ¿Tá? Si quiero conectarme con un solo dispositivo, lo hago con unicast. Y una dirección de broadcast, todos los 6 bytes con FF, que significa 255, 255, 255, o significa todo en uno, en lo que es binario, ¿tá? Y va a ser recibido por todas las estaciones al frame. Después, cada estación dirá, ¿lo sigo levantando o no? Según otra información que tenga, ¿no? Pero estas son las formas en que pueden encontrar una dirección MAC ustedes. Unicast, multicast o broadcast. Bueno, pasamos a lo que es a ver los distintos estándares a medida que fueron aumentando las velocidades. Entonces dijimos que el estándar 802, la IEEE 802.3U es Fast Ethernet, fue aprobado en 1995. Recuerden que esto va de las manos. Decir Fast Ethernet o decir esto es lo mismo. Va a operar, lo que sabemos también es a velocidades de 100 megabits por segundo, y lo que hacen es compatibles con versiones anteriores, es decir, con la 10. ¿Tá? Mantiene formatos, interfaces y reglas de procedimientos anteriores, pero se reduce el tiempo de bit de 100 nanosegundos a 10 nanosegundos. O sea, que para transmitir un bit en una determinada longitud, que la tienen definida, que se define en la RFC que define Fast Ethernet, dice, bueno, hemos hecho las pruebas y antes lo que era 10 megabits transmitía en 100 nanosegundos un bit. Ahora lo tiene que transmitir en 10 nanosegundos. O sea que los relojes tienen que ser más precisos, ¿tá? De los dispositivos electrónicos. Se puede utilizar en hub y en switch, no en conectores BNC. Conectores BNC eran unos conectores que venían antes y se utilizaban para crear redes. Muy viejos. Fast Ethernet va a poder trabajar en half duplex y full duplex y permite autonegociación, que era lo que yo les decía. Si dos dispositivos tienen distinta velocidad, negocian de forma automática la velocidad, ¿tá? Y también el modo de envío, cómo lo van a hacer, si half duplex o full duplex, ¿tá? Recuerden que al negociar la velocidad, queda siempre la velocidad del dispositivo, la velocidad menor, ¿no? Es así. Bueno, acá tenemos la nomenclatura que veíamos recién. 100 base T4, o sea, 100 megabits en banda base en par trenzado. ¿Tá? El máximo que como longitud llega son 100 metros y podía utilizar categoría 3 con eso. ¿Tá? Que ya vamos a ver las categorías de UTP ahora, las vamos a repasar. O par trenzado a 100 metros, full duplex a 100 megabits con la UTP categoría 5 y la 5E que reemplazó a la categoría 3. Categoría 3 casi ni se usó, ¿no? ¿Tá? Y, o si no, se utilizaba en 100 base FX, es decir, fibra óptica, y alcanzaba una longitud de 2000 metros. Es decir, que yo tengo un dispositivo electrónico en un determinado lugar y a los 2000 metros puedo tener otro dispositivo electrónico que el bit va a llegar sin ninguna atenuación, sin ningún problema. ¿Tá? Maneja full duplex, este 100 base FX a 100 megabits y como verán tiene distancias largas. Yo puedo conectar con fibra óptica y voy a tener la misma velocidad, pero digamos el mismo ancho de banda, pero a una longitud de metros mayor. Bueno, después llegó lo que es el Gigabit Ethernet en 1999. La IEEE es la 802.3AB. ¿Tá? Compatible con las versiones anteriores, obviamente, siempre lo hacían compatible. Maneja lo que es half duplex y full duplex. ¿Tá? Todo lo que vean de hub
traten de borrarlos, esto es historia, full duplex en switch, y soporta autonegociación entre 10, 100 y 1000 megabits. O sea que los switches nuevos venían a una velocidad, los puertos de 10, 100 y 1000 megabits. Si yo tenía un switch viejo, negociaba la velocidad y lo ponía a 10 o lo ponía a 100. ¿Está? Acá tenemos la tablita. 1000 base SX es fibra óptica. Llega a 550 metros, fibra multimodo, que ya lo vamos a ver enseguida. 1000 base LX, fibra óptica, fibra monomodo o multimodo. 1000 base CX, dos pares de STP, que es un tipo de par trenzado, que lo vamos a ver enseguida. Es el par trenzado blindado y llega hasta 25 metros. El par trenzado blindado es el par trenzado que reduce mucho los ruidos por todas las coberturas que tiene este par trenzado, ¿no? Ya lo vamos a ver las características. Tenemos 1000 base T, que es sobre par trenzado, y utiliza 4 pares de UTP. ¿Tá? Llega a 100 metros y obviamente anda a 1 giga en full duplex y utiliza la categoría 5E. ¿Tá? 5A, perdón. Bueno, esto es 10 gigas, sí, por eso lo estaba viendo. ¿Tá? Me olvidé de poner el 10 acá adelante. Pero bueno, esto es 10 gigabits Ethernet, que ya lo voy a corregir enseguida. Trabaja con la 802.3AE. Salió en el 2002 el estándar de fibra y el de cobre blindado en 2004. ¿Tá? O sea, primero salió en fibra para transmitir en 10 gigabits y después salió en cobre blindado. ¿Tá? En par trenzado de cobre salió en el 2006. O sea, primero a esa velocidad se transmitía solamente en fibra, después pudieron hacer que esa velocidad, ese ancho de banda también lo tuviera lo que es el par trenzado, ¿no? Y ya con esto utilizamos router, switch o servidores de gama alta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque es mucha velocidad y para que no haya cuello de botella yo voy de menor a mayor en las velocidades. Yo voy a poner en un dispositivo final, como esta notebook, 10 megabits, por ejemplo, y de un switch a un router 100 y de un router a otro router 10 gigabits o 1000 megabits y así voy subiendo las velocidades para que no se produzcan cuellos de botella. Modo full duplex, ¿tá? Y hay autonegociación y cambian a la velocidad más alta soportada por ambos extremos de la línea. Autonegociación significa eso. Bueno, sí, se implementa en LAN, MAN y WAN. Se utiliza fibra óptica, multimodo para distancias cortas y monomodo para distancias largas. Fíjense acá está la nomenclatura 10G base, o sea 10 GB en banda base, SR. Fíjense, significa fibra óptica, ¿tá? Porque es single, la R en este momento no me, debe ser la traducción de modo, ¿tá? Me acuerdo cómo era la traducción. Llega a 300 metros, con fibra óptica de monomodo llegamos a 10 kilómetros, con la ER llegamos a 40 kilómetros en fibra. ¿Qué significa esto? Que, les vuelvo a repetir, este segmento máximo, que entre un dispositivo, una electrónica y otra electrónica puede llegar a haber 40 kilómetros que el bit se va a transportar sin ningún problema a esa velocidad, ¿no? Obviamente los tiempos de los relojes bajan drásticamente porque se manda por segundo muchísimo más bits. Y 10G base T, que utiliza 4 pares en UTP, ¿tá? Y utiliza la categoría 6A, a 100 metros. Podemos utilizar, o sea, podemos tener 10 GB con categoría 6A de UTP a 100 metros. Muy bien. Entonces, vimos cuáles son cómo se definen las velocidades en lo que es Ethernet, Fast Ethernet, Giga Ethernet y 10 Gigabit Ethernet. Y bueno,
pues nombramos mucho lo que es el medio de transmisión. Y acá vamos a ver dos, guiados o físicos, para la transmisión de datos, que son el UTP, el par trenzado y la fibra óptica. ¿Está? Muy bien. Como introducción podemos decir que ustedes transmiten en cualquier medio de transmisión de datos guiado, voz, datos, imágenes, video, ¿está? Y van a ser representados por señales electromagnéticas, ¿está? Vuelvo a repetir, en medios de transmisión guiados o no guiados. Los guiados son los físicos, los no guiados son los que van por aire. La semana que viene vamos a ver todo lo que es transmisión inalámbrica. Para transportar la información, depende del medio y del entorno donde se van a realizar las comunicaciones, se van a utilizar señales analógicas o digitales. Entonces, hay que ver, por ejemplo, que cualquier señal electromagnética, es decir, mi voz en este momento, que es analógica o digital, está formada por una frecuencia constituyente, es una serie de frecuencias constituyentes, es decir, mi voz no sale todo perfecta, sino sale de esta forma. ¿Tá? Después la toma el micrófono que yo tengo, la convierte a una señal digital y después transmitirá de forma analógica o digital a esos bits, ¿no? Un parámetro clave en lo que es la caracterización de las señales es el ancho de banda, que define como el rango de frecuencias contenida en la señal. ¿Tá? Un ancho de banda, tengo frecuencia menor, frecuencia mayor, y ahí me da mi ancho de banda. ¿Tá? Cuanto mayor, obviamente, es el ancho de banda que vamos a tener, mayor es la capacidad de transportar información en un medio de transmisión. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros diseñamos un sistema de comunicaciones, tenemos que pasar por varias dificultades o defectos de la línea de transmisión. ¿Estamos? Y entre esos defectos hay que tener en cuenta lo que es la atenuación, que la atenuación es la pérdida de potencia en una señal, es decir, sale un bit con una potencia, empieza a transcurrir metros, y a medida que va siendo más larga la trayectoria de ese bit, se va atenuando la señal. Y obviamente el dispositivo electrónico que está del otro lado le cuesta interpretar lo que le está diciendo el dispositivo que manda ese bit. Entonces eso se llama atenuación. Después tenemos distorsión de la atenuación, porque no solo pierde potencia, sino que se pierde, la señal se distorsiona. ¿Tá? La distorsión del retardo. ¿Tá? O sea, no solamente hay atenuación ni distorsión de la atenuación, sino que también esa señal empieza a perder velocidad y tiene un delay, entonces también hay una distorsión. ¿Tá? Y también hay que tener en cuenta distintos ruidos, como por ejemplo el térmico, el de intermodulación, diafonía o impulsivo. El de diafonía es un ruido que se maneja en lo que es par trenzado y se reduce, se dice par trenzado, se trenza para reducir este ruido. Bueno, las señales analógicas, todas las señales, cuando se transmiten, van a tener, como efecto de naturaleza aleatoria, se desgradan, ¿tá? O sea, por todo esto que acabamos de decir ahí, lo que está en rojo, y van cuando se recibe, van a afectar la inteligibilidad del que recibe el bit ese, y bueno, no va a interpretar qué les están diciendo. Y las señales digitales pueden llegar también a definir bits erróneos. O sea, hay ruidos por todos lados, no es tan fácil transmitir información, ¿tá? Hay que tener en cuenta muchos aspectos, muchas características de lo que es el medio de transmisión, dónde estoy transmitiendo, etc. Y bueno, hay que tenerlos en cuenta. En un sistema de comunicaciones, ¿tá? Hay 4 factores determinantes: el ancho de banda de la señal, la velocidad de transmisión de la información digital, la cantidad de ruido y la proporción de tasa
o tasa de errores tolerable. Sí, siempre va a haber bits que se pierden, pero bueno, hay un rango que está permitido y después ya, pasando ese rango, perdiéndose mucha cantidad de bits, ya se va a una tasa de errores no tolerable. En cuanto a lo que es la transmisión de datos, va a depender de dos factores: la calidad de la señal y las características del medio de transmisión. Nosotros podemos tener tantos datos analógicos como digitales y se pueden transmitir usando señales analógicas o digitales. O sea, que el bit puede ir de forma analógica o forma digital. Y la señal que está transmitiendo ese bit puede ser de forma analógica o digital. No vamos a adentrar en esto porque no digo que es súper complejo, pero tiene sus detalles, ¿no? Para seguir. Pero bueno, lo importante es que sepamos que una electrónica puede transmitir un dato analógico o un dato digital, ¿tá? Y las señales pueden ser señales analógicas o digitales. Y llegamos a, bueno, seguimos con las cuestiones básicas. Siempre los medios de transmisión van a ser los que transmiten obviamente la información y vamos a tener guiados y no guiados. En ambos casos se produce la comunicación con ondas electromagnéticas, ¿no? Salvo en lo que es fibra óptica. En el guiado tenemos cable coaxial y par trenzado, y en los no guiados todo lo que es la conectividad inalámbrica, microondas, satelital, etc. En cuanto a los medios guiados, podemos tener punto a punto o multipunto, ¿tá? Punto a punto es cuando dos dispositivos electrónicos se miran, por ejemplo, dos antenas, ¿tá? Se miran y comparten, una antena le comparte a otra la señal inalámbrica para que esa antena la baje y pueda seguir, pueda haber una lambda ahí y pueda compartir lo que es la información. Y lo que es multipunto es una configuración, el medio es compartido por más de dos dispositivos, ¿no? ¿Está? Eso para recordar un poco. El medio de transmisión puede transmitir en forma simple, half duplex y full duplex, que es lo que veníamos hablando recién. Hablamos de half duplex, ambas estaciones pueden transmitir, pero no simultáneamente. Y en full duplex ambas estaciones pueden igualmente transmitir, recibir, pero simultáneamente, ¿tá? Esa es la gran diferencia entre un half duplex y un full duplex. Y simplex, por ejemplo, es la señal de DirecTV que transmite en un solo sentido y nosotros no podemos transmitir hacia el satélite desde nuestro televisor porque la señal es simple. Bueno, los medios de transmisión guiados o físicos. Vamos a hacer un repaso de lo que es par trenzado y lo que es fibra óptica, para que nos quede para la semana que viene trabajar sobre o ver los medios inalámbricos, todo lo que es la transmisión inalámbrica. Bueno, en los medios de transmisión guiados, la capacidad de transmisión en términos de velocidad de transmisión o lo que es ancho de banda depende de la distancia y de si el medio es punto a punto o multipunto, ¿tá? Entonces, eso va a depender mucho la velocidad de transmisión. Los tres medios de transmisión que se conocen es cable coaxial, par trenzado y fibra óptica, ¿tá? Hoy acabo de cambiar de cable coaxial a fibra óptica porque cambié el servicio de internet que antes me daba en cable coaxial y ahora me llega con FFTH, que es fibra hasta el hogar, digamos, me provee fibra óptica. Este es el par trenzado, no sé si lo habrán visto,
Ustedes reciben el módem con un patchcode y el patchcode está hecho con par trenzado. ¿Tá? Eh, eh, el par trenzado consiste en dos cables de cobre embutidos en un aislante, fíjense amarillo por ejemplo, ¿tá? Entrecruzados en forma de bucle espiral. Este entrecruce que se produce es por el ruido que se llama diafonía, que si dos cables van cierta cantidad de metros paralelos y juntos, se empiezan a comunicar, digamos, electromagnéticamente entre ellos y empieza a haber ruido de un cable a otro, ¿no? ¿Tá? Cada par de cable constituye un enlace de comunicación. Esto es importante. ¿Tá? Por eso está el amarillo o naranja blanco, acá está, naranja, naranja blanco, el azul o el celeste, celeste blanco, el verde, verde blanco. Son pares que se interconectan en el origen y el destino y cuando cierra el circuito transmiten, ¿tá? Por un por un cable de cobre va la información y por el otro recibe información, que es lo que comúnmente se conoce como TX para transmitir información y RX para transmitir información. Entonces, cada par de cables constituye un enlace de comunicación. Están normalizados con colores. Yo en el anexo de esta diapositiva le puse lo que es el cableo estructurado, así que si lo quieren leer, habla todo sobre lo que es par trenzado de cómo cablear. Bueno, el pan trenzado, bueno, tiende a reducir interferencia electromagnética, como les dije yo, entre los pares adyacentes, por eso se trenza, ¿no? En enlaces de larga distancia, la longitud varía entre 5 y 15 centímetros, lo que es la longitud del trenzado. ¿Tá? El cobre tiene una longitud entre 0,4 milímetros y 0,9 milímetros. ¿Tá? Hay que ver qué espesor manejan según la característica técnica del cable. Siempre hay que leer la característica técnica del cable porque es muy importante. Ahí obviamente, como todo, cables par trenzado de baja calidad y de alta calidad. Bueno, se utilizan mucho en lo que es LAN, ¿tá? Para transmitir señales digitales. En redes de telefonía IP también se utilizan. Entonces, en edificios hay mucha LAN que utilizan lo que es el UTP o el par trenzado. ¿Tá? ¿Qué característica tiene el par trenzado? Tiene que tener repetidores, estos dispositivos electrónicos para transmitir a larga distancia, ya sea señales analógicas o señales digitales. Es muy vulnerable a otras dificultades en la transmisión, es decir, hay que tener en cuenta si hay motores, si hay tubos fluorescentes, etc. Y bueno, sí, tiene gran susceptibilidad a la interferencia y al ruido. ¿Tá? Hay varios tipos de cables, cada uno posee ventajas e inconvenientes. Uno se los enseña o se trata de que ustedes sepan los tipos de cable para poder después ustedes elegir cuál comprar en el caso de pasar por un espacio físico que tengan que cablear, ¿no? Sobre todo se diferencia en su ancho de banda y en cómo les afecta las interferencias electromagnéticas. No es lo mismo tener que pasar un cable por una sala de motores que tener que pasar un cable por un laboratorio o un aula con máquinas, ¿no? Entonces los tres tipos que yo les voy a nombrar son UTP, que es el no apantallado, el STP, que es apantallado, es decir, tiene más cobertura, es menos inmune a los ruidos o a las interferencias electromagnéticas, y con pantalla global, que es el FTP, o también llamado FUT. ¿Ah? Entonces, por lo general este es el más barato, este es un poco más caro, este es más o menos igual a este. Hay que fijarse cómo se utiliza. Bueno, este es el más simple, el par trenzado. Tiene 4 pares. ¿Tá? Sin blindaje. O sea, tiene el revestimiento exterior, el par trenzado definido por colores o codificado por colores,
Se conecta con RJ45, que ustedes tendrán el patchcore ahí en su casa del módem o donde trabajen. Y bueno, puede haber una velocidad de 10, 100, 1000 hoy en día. Es más económico, ¿tá? Y tiene bastantes desventajas, ¿no? No resiste temperaturas altas, no se puede pasar por espacios físicos donde haya eh, motores, por ejemplo, tubos fluorescentes. En cableado estructurado dice todo la normativa o explica toda la normativa a tener en cuenta en caso de encontrarse con ciertas situaciones para pasar un par trenzado. Se utilizan redes de área local, las LAN, y se utilizan lo que es token ring, es decir, las de anillo, ¿tá? En telefonía digital, como dijimos, ¿tá? Entonces son algunas de las topologías que puede soportar este tipo de cable. UTP, Unshielded Twisted Pair, ¿tá? Par trenzado. ¿Y por qué se llama par trenzado? Y por colores se va trenzando y son 4 pares lo que nosotros tenemos dentro de este revestimiento exterior. Después tenemos el apantallado, tiene más blindaje, fíjense. Revestimiento exterior, blindaje total, blindaje de pares. El UTP tenía este nomás, pero no tenía el blindaje total, ¿tá? Este tipo de cable va recubierto con una malla. Entonces, nosotros podemos usarlo en situaciones donde haya más ruido, donde se genere más ruido, entonces los pares que tienen acá el ruido de afuera, externo, no va a entrar tanto y no va a molestar en la transmisión de bit, ¿tá? Obviamente es más costoso. Ya tenemos, yo pongo 10, 100 acá, pero ya vamos por 10, 100, 1000 y creo que hasta 10 GB de LSTP. No es tan amigable para manipularlo como es el UTP. Al tener ese blindaje es un poquito más difícil de maniobrar. Y el FTP, también llamado FUT, ¿tá? Fíjense que tiene una cinta de aluminio poliéster, ¿tá? Y digamos, es más seguro contra los ruidos que el STP, ¿tá? Se utiliza en cualquier tipo de topología. Bueno, por lo general, como desventaja, podemos decir el costo y que no soporta las grandes velocidades de transmisión de datos, ¿tá? Muy bien. Entonces, esas son las 3 opciones que ustedes tienen de par trenzado. ¿Estamos? Muy bien. Después vienen las categorías del par trenzado, que fueron saliendo de estas distintas categorías de acuerdo avanzaba el ancho de banda o las velocidades con las que se iban manejando. De acuerdo a que salió Ethernet, Fast Ethernet. Entonces, fíjense que el medio de transmisión se tuvo que ir adecuando a las velocidades que manejaba Ethernet y la IEEE 802.3. Entonces tenemos categoría 3, clase C, categoría 5, categoría 5E, clase D. Si ustedes después leen, van a ver hasta cuánto pueden transmitir una 5E clase D, hasta 1000 base T, o sea, 1 giga de bit por segundo. La categoría 6 se utilizaba para Fast Ethernet y 10 gigabit Ethernet. Esto es par trenzado, ¿no? Estamos hablando, ¿está? Con un ancho de banda máximo de 250 MHz, ¿está? Obligatorios para cables sin blindaje y distancias superiores a 55 metros, los de 10 gigabit. Después tenemos 6 clases. Hoy en día se utiliza la categoría 6A, clase A, con un ancho de banda de 500 MHz. Utiliza 10 gigabit como máxima velocidad, ¿tá? De datos de 10 gigabit con una distancia de 100 metros. Es decir, yo puedo transmitir en 100 metros. Cuando si leen lo que es cableado estructurado, les va a decir que la distancia máxima para transmitir un bit en lo que es cableado estructurado en una LAN, en un edificio comercial, son 100 metros.
entonces ustedes pueden aplicar esta categoría de cable. Obviamente, si aplican esta categoría de cable, tienen que cambiar la electrónica también, porque están conectados a las electrónicas. Y así fueron saliendo distintas categorías y fuimos avanzando en lo que es velocidad y ancho de banda. ¿Tá? Tenemos categoría 8.1, 8.2, y bueno, se está constantemente trabajando para aumentar la velocidad en los UTP, en los par trenzados y obviamente poder llevarlos a producción para que se utilicen en el mercado comercial, ¿no? Fíjense que la categoría 8 ya está en lo que es 40 gigabits por segundo, 40 gigabits en banda base, en par trenzado, en longitudes de 30 a 36 metros. No pueden transmitir un bit a más de esa longitud porque ya empieza a haber atenuación y empieza a distorsionarse lo que es el bit entre dos dispositivos electrónicos. Pero están entre 30 y 36. Es decir, que si yo quiero en un rack conectar un servidor con otro servidor o un servidor con una LAN o una WAN, lo puedo hacer sin ningún problema en un data center. Muy bien. Esto lo saqué para que ustedes vean lo que pueden llegar a encontrar en un categoría 6, ¿tá? En un par trenzado, en una empresa como 3M, qué es lo que está ofreciendo. ¿Tá? Y bueno, todo lo que define las características que definen a este cable que nos está ofreciendo, en este caso, la empresa 3M. Obviamente hay muchas empresas. Yo, la que proveía información en una imagen, lo traje y les estoy mostrando. No significa que sea la mejor ni la peor, ¿no? ¿Tá? Bueno, estas son las características que pueden llegar a encontrar. Bueno, y por último, un resumen de lo que es los medios de transmisión. Ethernet categoría 5, 5E, la velocidad, la frecuencia, es decir, el ancho de banda, y la velocidad de descarga que pueden llegar a tener esta categoría de cable trabajando con Ethernet. ¿Tá? Muy bien, después las repasarán. Y llegamos a lo que es la fibra óptica. ¿Están ahí todavía? Sí, sí, estamos atentos. ¿Se entiende? ¿Hay dudas? Ay, acá me escribió alguien. Hay alguien detrás de eso. Sí, profe, se entiende perfecto. Bueno, ¿sabían Yo le algo de quería esto o no? preguntar sobre los cables de, digamos, ¿cómo identificamos cuando hay un problema, por ejemplo, de interferencia? ¿Cómo lo podemos detectar fácilmente o rápidamente? O sea, tenemos packet loss, es cuando se nos corta la conexión, eh, ¿Interferencia de qué tipo? o sea, que el cable esté mal armado, como decía recién, por ejemplo, mal armado, o que haya un problema adentro del cable, que se estén tocando los cables de cobre, por No, ejemplo. para eso necesitas primero, lo básico, lo primero auxilio es un ping. Si a vos te dicen, estás en un lado, estás trabajando en algún lado que ofreces mantenimiento, lo primero que haces es un ping de tu máquina que vos tenés a la máquina que dice que no le anda la red, por ejemplo. Después, si el ping no te anda y vos vas, conectás, haces todo y sigue sin andar, ya tenés que tener herramientas. Herramientas, El tester, por ejemplo, del cable. más que el tester, el biribiri, por ejemplo, que se llama, para conectar de un RJ45 a otro RJ45 y ver si hay transmisión. Y sí, obviamente los testers, si te compras un tester que es muy sofisticado, te va a sacar del apuro, pero bueno, tiene su costo, ¿no? Es una inversión grande. Pero con eso ya tenés todo. Se te dice dónde está roto el cable, la distancia, te da mucha información el tester. Eh, bueno, eso, más, digamos, todo está supeditado a lo que es las herramientas, ¿no? Cuando alguien te dice no funciona,
no tengo internet, porque acá estamos hablando en LAN, ¿no? El par trenzado es para redes de área local. Entonces, hay alguien que administra esa red de área local, hay alguien que mantiene esa red de área local. Entonces, vos vas a tener que comprar herramientas para, digamos, en el caso de primeros auxilios, no lo sacas adelante, tenés que utilizar esas herramientas para ver qué pasó. ¿Está? Claro, ok, se entendió. Muy bien. Dice, profe, mi pueblo hace -10, -15 grados. ¿En qué pueblo? Está con 10 grados bajo cero y 15 grados, Manuel. ¿A dónde está? Para el sur, me imagino. Y sí, Río Turbio, Santa Cruz. ¿Y llegamos bien? Ah, sos de ahí. Está bien, sos de ahí. Bueno, sí, por supuesto. Sí. En el UTP común, con baja temperatura, puede llegar a generar alguna pérdida de bit, ¿no? Que haya que retransmitir todo. Es más factible que haya con el calor, pero con el frío eh, también puede llegar a suceder. No es tanto como el calor, pero sí. Así que está haciendo 10 grados cero, se viene el frío para acá entonces. Bueno, siguiendo con los guiados físicos, pasamos a lo que es fibra óptica, para después ya vamos a hacer un break. Fibra óptica es otra opción que tenemos como medio de transmisión, que cada vez, como verán en este videíto, cómo es la evolución hasta el 2016 de fibra óptica. Esto es una evolución interoceánica de cómo los continentes se fueron conectorizando con fibra óptica, ¿tá? Y cada vez más hay tendidos interoceánicos de fibra óptica. Por eso, digamos, estamos rodeados de lo que es fibra óptica, ¿no? Hoy en día ya no es tendido interoceánico, sino también la fibra óptica está dentro del hogar, que es el FFTH, y ya lo tenemos, digamos. En nuestro país está. Si nosotros vemos este mapa mundial de tendido de fibra óptica, que yo lo voy a abrir ahora, está muy bueno porque esto es el submarinecablemap.com. Esto es oficial, totalmente oficial. Hay alguien que los administra. Y fíjense cómo son todos los tendidos de lo que es fibra óptica en el mundo. ¿Está? Por todos lados se tiran fibra óptica. Y no todos son del mismo dueño. ¿Estamos? Entonces hace un convenio un país con otro país y con otro país, alguna empresa multinacional como Google, y tira una fibra óptica desde Estados Unidos a Brasil y por ejemplo, Argentina. Esta es de CopyLink, CopierLink. Ah, no, esto es CopierLink, perdón. Esta es de Google. Y por ejemplo es una fibra óptica de 14.517 kilómetros que llega desde los Estados Unidos, desde esta playa, hasta lo que es la Playa Grande de Brasil, termina en Uruguay, en Filmina, y en Las Toninas, donde terminan, o donde está el centro de datos de todas las fibras ópticas interoceánicas que entran al país. Es decir, todo paquete que ustedes envíen desde su máquina a un servidor que está fuera de Argentina, sale por Las Toninas. ¿Está? Veamos algún cruce acá, veamos esta. El propietario es Elialink, hizo 6.200 kilómetros y va desde Fortaleza de Brasil, pasa por Playa del Cabo en Sudáfrica, Casablanca en Marruecos, Portugal y termina en Portugal. Entonces, estos tendidos interoceánicos son los que
están hoy en día tirados e intercomunicando al mundo, ¿no? Volviendo a lo nuestro, esto es como una introducción, ¿no? O sea, esto es lo que estamos viendo, el tendido interoceánico. Y esta imagen es más que nada para graficarles a ustedes que por dentro de la fibra óptica va un haz de luz. Ese haz de luz puede ser, bueno, es un haz de luz que lo genera un dispositivo electrónico, que puede ser un láser o un LED, y va desde un dispositivo a otro, ¿no? Ese haz de luz entra a lo que es un núcleo. Ese núcleo por lo general es de silicio y va rebotando por dentro del núcleo y llega al destino. Y bueno, y hoy en día lo utiliza todo el mundo. Este es un mapa de Argentina de tendido de fibra óptica, ¿tá? Para que ustedes vean más o menos que ya tenemos todas las provincias interconectadas. Bueno, hay una transmisión básica de la fibra óptica, como todo sistema de comunicaciones. Hay un origen, un medio de transmisión y un destino. En el origen siempre va a haber un dispositivo que traduzca esa señal, ¿tá? Y en el destino siempre antes hay un dispositivo que decodifique, en este caso, la señal. Fíjense que la transmisión básica es decir, bueno, viene una señal analógica o digital, ¿tá? Por el medio de transmisión y se transforma a través de un dispositivo electrónico, que en este caso pusimos un diodo emisor de luz, el LED, ¿tá? En una señal óptica para que viaje por la fibra óptica. Después del otro lado hay un fotodiodo que interprete esa señal de luz y la vuelve a transformar en lo que venía, sea analógica o digital para que salga, ¿tá? Entonces, esto es más o menos el sistema de comunicación. Siempre hay un codificador, que es un sistema electrónico. Después hay un LED o un láser acá, en los dos extremos. Y está el decodificador que, bueno, vuelve a traducir esas señales analógicas o digitales. Bueno, acá tengo modulación digital a modulación a señal digital, es decir, señal digital a señal digital. Podemos tener señal analógica, transmitirla en luz y volver a tener señal analógica. Y puedo tener señal digital, analógica digital, perdón, transmitirla en una señal, en una luz digital y poder tener una señal digital analógica. Bueno, este es un sistema de comunicación bidireccional completo. Siempre las fibras ópticas van de a pares. Por uno va la transmisión, por otro vuelve la transmisión. Por uno este X transmite, por otro recepta. ¿Tá? Siempre van a encontrar que las fibras ópticas tienen dos pelos. ¿Estamos? Si alguien tiene fibra óptica en su casa, llegan dos pelos desde el poste que vino el técnico y los conectó. Bueno, ¿por qué usarlo? Porque tiene muchas características, muchas ventajas y mucho todo. ¿Tá? Ancho de banda, inmunidad, vida útil. Pueden estar 30 años. Yo hice un curso de fibra óptica en la facultad y dicen que han encontrado, me decían los que trabajan en Telecom, que han encontrado fibras ópticas desde hace 25 o 30 años, que fueron las primeras que se pusieron acá en Córdoba. Así que vida útil es mucho. Ahorro de espacio, infraestructura reducida, bajo OPEX, mayores distancias, seguridad. Bueno, son muchas características que hacen que tenga muchas ventajas el hecho de usar fibra óptica. Desventaja, los dispositivos electrónicos. La conversión de electrónico a óptica y de óptica a electrónica. ¿Tá? Caminos homogéneos, instalación especial, se requiere mano de obra especial, reparaciones. ¿Tá? Hay muchas ventajas, pero hay que tener en cuenta lo que son las desventajas de lo que es la fibra óptica. Hoy en día no es cara, no es el costo que tenía hace 10 años atrás, así que pensar en fibra óptica para tirar en Milán de mi casa no es loco. Bueno,
Se utiliza medicina, arqueología, sensores acústicos, de rotación, de aceleración y en lo que es las telecomunicaciones, que es lo que nos compete a nosotros, ¿tá? Se utiliza para llevar la fibra óptica al hogar con una tecnología llamada FTTH, Fiber to the Home. Y bueno, y tenemos un principio de funcionamiento que es a través de lo que es tener en cuenta lo que es la refracción y lo que es la reflexión, ¿no? La refracción es lo que se refracta cuando nosotros tenemos dos materiales con dos materiales que tienen ¿cómo se dice? Un índice de refracción diferente, ¿tá? Entonces hay una refracción. Y también tenemos la reflexión, que es, por ejemplo, en este caso el ejemplo es el sol, dan los rayos en el agua y hay reflexión hacia la cara de el dibujito animado que está acá. Y los refractados es para que vean que lo que se mete adentro del agua es lo refractado. Acá hay dos materiales, ¿cómo se llama? Sí, materiales, ¿tá? Aire y agua que tienen un índice de refracción diferente y por eso se produce esto. En esto se basa el principio de funcionamiento de la fibra óptica. Después hay ley de Snell que, bueno, nos dice un montón de cosas, pero bueno, lo importante es la reflexión. La reflexión, por ejemplo, acá, trabajar con esta luz que tiene el buzo, ¿tá? La hace chocar contra el aire y se genera un ángulo crítico, y ese ángulo crítico dice que a partir de ahí todo el rayo de luz rebota y se vuelve a lo que es el agua, ¿no? Y no refracta nada en esta imagen que está acá afuera. Eso se llama principio de reflexión total, en eso se basa la fibra óptica, porque la fibra óptica tiene un núcleo y de acuerdo al ángulo crítico van tirando el haz de luz y el haz de luz se va reflexionando y va rebotando en el núcleo hasta que llega al otro extremo. Bueno, acá esto es lo que es refracción y reflexión, ¿tá? Entonces, fíjense que esto amarillo que viene de acá refracta y refleja, ¿tá? Refleja y refracta. Acá refleja y refracta, ¿tá? Muy bien. Y fíjense esto también en lo que es el principio de la reflexión total. Dice que hay dos materiales con índice de refracción diferente y uno va encontrando lo que es el ángulo crítico, va moviendo el ángulo y va viendo cómo ya no se va perdiendo nada hasta que encuentre el ángulo crítico, ¿tá? Y hay una reflexión total interna. Eso es lo que utiliza lo que es la fibra óptica, ¿tá? Muy bien. Si vemos este video, lo entenderemos más. Este experimento, obviamente, si tienen un láser lo pueden hacer, pero no lo tengo el video. No se ve el video. ¿Qué pasó? Bueno, se los dejo para después del break. Bueno, así está compuesta. Tiene un aislante, tiene una chaqueta externa, tiene un protector, tiene un revestimiento y llega a lo que es el núcleo. El núcleo suele ser de silicio, ¿tá? Y por ahí viaja los haces de luz, ¿tá? Eso es todo lo que tiene una fibra óptica. Este núcleo se dice que es del diámetro de un pelo de un ser humano, ¿tá? Después se hace un poquito más gruesa porque tiene todo este revestimiento, todo este aislante y todo eso para cubrir un poco este núcleo, ¿tá? Siempre entre el núcleo y el revestimiento hay una proporción que es la que vemos ahora, ¿tá? Núcleo, revestimiento, recubrimiento, tubo de protección, ¿tá? Siempre todas las fibras ópticas que se fabrican están dentro de estos grupos, de 10 micrómetros y de revestimiento de 125, de 50 micrómetros, de 125, de 62.5 micrómetros y un revestimiento de 125,
Fíjense que hay una 100-140, que está de 100 micrómetros de núcleo, y un revestimiento de 140 es la única que es diferente, ¿está? Y la nomenclatura es 62.5/125, ustedes están viendo. El núcleo barra revestimiento, ¿está? Así que tengan en cuenta cuando encuentren eso con respecto a lo que es la fibra óptica. Por lo general se encuentra de 50, 62, depende si es monomodo o multimodo, que lo vamos a ver ahora. Acá tenemos multimodo, 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 monomodo. Multimodo 100-140 micrómetros, es decir, 100 de núcleo, 140 revestimiento, o 62.5 y 125 revestimiento, o 50 y 125 de revestimiento. Todo esto con micrómetros. Y la monomodo tiene un núcleo de 10 micrómetros y un revestimiento de 125. Fíjense que el revestimiento en estas tres es igual. ¿Cuál es la diferencia entre la monomodo y la multimodo? Que la multimodo va en varios haces de luz rebotando y en la monomodo va uno solo por el centro del núcleo. ¿Está? Muy bien. Acá tenemos tipos de fibra también. Las multimode, que de 50 de núcleo y 125 de revestimiento, tenemos estas 5, la OM1, OM2, hasta la OM5. ¿Está? En lo que es el diámetro 62.5, tenemos la OM1 multimode o la OM2 multimode. Fíjense cómo va cambiando el diámetro. Y en la single mode, es decir, la monomodo, tenemos la 9/125, en lo que es OS significa single mode, ¿no? Tenemos la OS1, la OS1A y la OS2. Esto es para que, así como teníamos categoría 5, categoría 6 en par trenzado, acá tenemos la clasificación de las fibras según su diámetro. Bueno, acá tenemos un poquito el cuadro de lo que transmiten, ¿está? 1 gigabit, 10 gigabit, 40 gigabit, y lo que es la single mode es la que más transmite, pero ya estamos por longitudes más largas. En lo que es multimodo, el tipo de fibra multimodo, ¿está? El número de modos puede ser superior a 1000, los que van dentro de la fibra, es decir, puedo estar haciendo 1000 transmisiones al mismo tiempo en una fibra, ¿está? Y en un solo pelo, ¿no? ¿Está? Pero en corta distancia, no queda otro. La electrónica es mucho más barata, se trabaja con LED, con diodos, ¿tá? No es lo mismo que trabajar con láser. El láser, la electrónica de láser es muy cara, se conectoriza fácil, ¿tá? Tiene menos precisión, debido a que tiene más diámetro el núcleo, ¿no? Después hay dos tipos de fibra multimodo, que eso se los dejo por si lo quieren averiguar. Una es de fibra de índice escalón y la otra de fibra de índice gradual. Y las monomodo, va un solo haz de luz por el núcleo, ¿tá? Se utilizan sí o sí láser y por lo general llevan en muchos kilómetros muchas bits por segundo, ¿tá? Estamos en unas velocidades muy pero muy grandes hoy en día. Y lo que es conectores, es decir, yo tengo conectores que tengo que obviamente conectar a los extremos de esa fibra que yo tengo, y bueno, algunos de estos son estos. FC se usa en lo que es transmisión de datos y en telecomunicaciones, el FDDI para redes de fibra óptica, el LC, el SS y SC duplex. Bueno, acá tienen para que los vean un poquito de lo que son los conectores, ¿está? Todo medio guiado en el extremo necesita un conector. ¿Estamos? En el par trenzado tengo un RJ45, que no se los mostré porque ustedes ya lo conocen, porque el passcode que les da a ustedes, cualquier empresa con el modem, ahí viene el RJ45, ¿no? Bueno, fíjense acá, tengo un conector CS, SC, ¿ah? Y bueno, la fibra va por ahí adentro y hay que conectorizarlo, no es tan fácil. Hay distintos tipos de conectores. Y después vienen los passcode o cordones de conexión. Así como hay passcode para UTP, también puedo tener passcode para
fibra óptica. Y según el color, me dicen qué categorías son y si son monomodo o multimodo. ¿Tá? Fíjense que el amarillo es una fibra óptica monomodo con la categoría OS1 u OS2 y la naranja es fibra óptica multimodo. O sea, yo compro un patchcore de esta forma y tengo un patchcore para fibra multimodo. ¿Tá? Y la celeste es para multimodo de 50 micrómetros en el núcleo con un revestimiento de 125, ¿tá? Y optimizada para 10 gigabits, optimizada para láser. Es decir, para una electrónica que sea láser, ¿tá? Puede ir con LED o puede ir con láser. Acá están los OS que estamos viendo. Esto para que luego tengan en cuenta también los colores. Y en cuanto a la componente electrónica que emiten, tenemos el LED, que ya lo vimos, y el láser es más caro que el LED es más común, y bueno, y acá tenemos algunos dispositivos. Estos se llaman transceiver, que convierte una señal electromagnética analógica en lo que es un haz de luz, ¿está? Entonces tenemos LED o tenemos láser, ¿estamos? Acá tenemos otros. Este es uno, fíjense, por acá entra UTP, por acá sale fibra óptica. Por acá entra UTP, por acá sale fibra óptica. Pero estos conectores de fibra óptica no son los mismos que estos. ¿Está? Pareciera. O estos, o estos. Estos se llaman Gigabit. ¿Está? Estos se llaman Gigabit. Estos dispositivos electrónicos a veces son más caros que el switch. Y van dentro del switch. Un módulo transceptor de fibra, ¿está? Monomodo o multimodo, depende cómo lo quieran llamar ustedes. En un switch, por ejemplo, este es el frente de un switch, este es el frente, yo tengo los puertos para RJ45, pero también tengo módulos o espacios para ingresar los módulos estos que se llaman Gigabit, Gigabit transceiver, ¿tá? Depende del modelo del switch, yo compro este módulo, esta electrónica, es muy cara la electrónica, porque el switch a lo mejor me sale $500 y la electrónica esta me sale $1000, ¿está? ¿Por qué? Pero bueno, yo quiero conectar RJ45 par trenzado y que me salga por fibra óptica que va a otro switch que está a 50 metros. Entonces hay que comprar sí o sí el módulo. Si no, lo tengo que llevar con par trenzado. Bueno, esto es la electrónica que utiliza la fibra óptica. Es decir, todo medio de transmisión, guiado o no guiado, en los extremos tiene que haber una electrónica que interprete esa señal que viene y que la traduzca a algo. ¿Está? En este caso, estos transceiver o estos media converter, que se llaman, estos media converter y estos transceiver, traducen la luz en señales analógicas, ¿tá? O electromagnéticas, o señales electromagnéticas que entran en luz. ¿Tá? Fíjense que acá dice TX y RX, o sea, por este transmite y por este recibe este medio converter. ¿Tá? Muy bien. Bueno, y en 5 minutos vemos que quería mostrarle para terminar toda esta parte, lo que es el Wireshark, ¿tá? Vamos a capturar paquetes, ya se los he presentado en la clase anterior, y uno captura paquetes de acuerdo a la red que ustedes están, ¿tá? Ustedes fíjense que seguro que todos estos paquetes deben ser mi voz, que están yendo hacia cada una de las máquinas de ustedes. Yo lo paro, ¿tá? Y me quedo con el primero, que es el que tengo acá seleccionado. ¿Estamos? Y lo que yo les quiero mostrar más que nada es que ustedes vean cómo es el modelo TCP/IP, que nosotros lo veíamos de arriba hacia abajo, acá se ve de abajo hacia arriba. ¿Está? Acá tenemos la capa 4, que es la capa de transporte, que manejaba puertos, ¿se acuerdan? Que manejaba puertos. Muy bien, acá tenemos la capa de internet, que maneja direcciones IP.
En este caso son IP versión 4, ahí dice, ¿estamos? Y acá tenemos la trama en Ethernet 2, acá tenemos las direcciones MAC, origen y destino, ¿está? Con alguna otra información más de lo que es la trama, ¿está? Fíjense que es una trama del tipo Ethernet, dice, pero en el tipo de protocolo de capa superior me está diciendo que es un IP versión 4. Y acá tenemos lo que es la capa física, cómo se transmitió ese paquete por el medio de transmisión, en este caso inalámbrico. Entonces, fíjense, a esto quería llegar. La clase pasada nosotros vimos capa 4, capa 3, Internet con las direcciones de IP, origen y destino. Y hoy vimos capa MAC y algo de lo que es medios de transmisión. Obviamente no vemos el medio de transmisión. Acá no me van a decir que es inalámbrico, pero sí me va a decir cómo se encapsula en capa, en la trama. Me va a decir la interfaz que tengo. ¿Tá? Miren, acá me dice que es Wi-Fi. Y me da mucha información que obviamente hay que interpretarla y aprender a manejarla. ¿Y por qué Wireshark puede traer toda esta información? Y porque captura paquetes y lo va desencapsulando y va viendo los encabezados que tienen esos paquetes. Porque los encabezados no son de uso privado, son públicos. Entonces los paquetes son de uso público. Entonces, si andan dando vuelta, alguien los puede capturar y puede verificar qué es lo que tienen. Este UDP manda datos, ¿tá? Que a lo mejor estos datos tienen que ver con, no sé, algo que he dicho yo, porque hay que ver el puerto de destino, es el 8801. Vamos a ver, vamos a Google, decimos puerto 8801, estaba dentro de lo que es los puertos IPv4, puerto usa el protocolo, ¿no? Cada uno de los protocolos principales. Bueno, habría que ver para qué sirve, ¿tá? El puerto 88.1, y así uno lo busca y va viendo qué es lo que está haciendo, en este caso, mi red en este momento. Entonces, lo que más me interesa es que ustedes vean, vamos a capturar algún IPv, no tengo IPv6, está trabajando con, acá está, esto es ISMP, algún UDP con IPv6, no tengo. Veamos un TCP, ¿tá? Capa 4, transmisión del puerto origen 57494 al puerto 443, que era seguridad, ¿tá? Con el protocolo IP versión 4, con Ethernet. Fíjense que siempre sale Ethernet, ¿tá? Y bueno, era esto que yo les quería mostrar cuando terminamos de ver todo el modelo TCP/IP. ¿Tá? Recuerden que de acá podemos, quiero ver si capturo algún paquete IPv6. No, no tengo nada. Así, acá tengo. Acá hay un TCP con IPv6, ¿está? Mando datos, no mando nada, pero hay un TCP al puerto 5228 de destino. Esto es capa de transporte. Y en Internet, capa de Internet, estoy con un paquete que maneja direcciones IP versión 6, que la vamos a ver la clase que viene a lo que es direcciones IP versión 6. ¿Está? ¿Qué más nos da? Obviamente que la IP versión 6 tiene otros campos, otro encabezado, así que después los veremos.
También tenemos la capa de acceso a red. Y fíjense que acá en tipo, protocolo de capas superiores, IP versión 6. ¿Tá? Y esto está encapsulado en tipo Ethernet, dice, pero lo manda por la descripción, digamos, de la interfaz es Wi-Fi. Si yo estuviera conectado a un cable de red, acá saldría Ethernet. Bueno, hasta acá llegamos. Enseguida vamos a hacer un break y enseguida vemos lo que es sus redes. Vamos a descansar un rato